Hola, ¿qué tal? Por aquí estamos nuevamente y esta vez vamos a dibujar en 3D esta bobinadora de transformadores, así como lo están viendo. Ya les había comentado sobre esta mi maquinita, cuándo y cómo lo hice, y que también se ve en acción en algún video que por ahí vimos rebobinando un transformador. Por supuesto, los enlaces los estoy dejando en la descripción. Muchos me han pedido los planos de esta y por supuesto también se los estoy enviando en archivos PDF. Y para los que desean ya dibujarlo, lo vamos a hacer paso a paso y espero que sea entendible. Y si no, ustedes ya lo saben, cualquier duda lo hacen llegar. También si desean el archivo en DWG cuando lo terminemos, me mandan su correo y como un pedido especial de mi parte, su lugar de donde son. Por supuesto si son de Perú la región, porque nosotros estamos aquí en el Perú. Eso para tener una idea de a dónde estamos llegando, porque como ustedes se pueden imaginar, es muy motivador saber lo que uno hace con mucho gusto, esté llegando a lugares muy diversos, ya sea cercanos o muy lejanos. ¿Sí? Muy bien, entonces empecemos. Y como ya estamos viendo todos los detalles que tiene nuestro dibujo, los cuales los vamos a realizar, ¿sí?, de manera, espero, muy sencilla, hasta para aquel que aún no ha tenido contacto con el diseño en 3D lo pueda realizar. Para mí personalmente es más fácil dibujar en el de 3D que en el de 2D. También entender e interpretar los dibujos en el 3D que en el de 2D. ¿Por qué? Porque en el de 2D tienes que estar pensando e imaginando, por ejemplo, qué partes o caras van uno encima o delante de la otra, o también qué líneas van una delante de la otra u otras mientras vas dibujando o interpretando el dibujo y tener en cuenta las características de cada una de ellas, mientras que en el diseño en 3D ya no estás pensando en toda esa cantidad de cosas. ¿Sí? Muy bien. Entonces la primera pieza que vamos a dibujar es esta biela, esta pieza de color azul. Miren sus detalles y todos estos detalles es lo que lo vamos a realizar en esta primera parte. ¿Sí? Bien, por aquí tenemos un dibujo previo al ensamble. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos dos dibujos, este en 3D y este en 2D. El cual primero se debe de realizar un dibujo más o menos simple en 2D de la pieza y luego extruir todas las partes de dicha pieza. En este programa o en los programas de diseño, extruir significa darle volumen a un dibujo en 2D, darle volumen, cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces primero vamos a hacer este dibujo. Vamos a ver sus medidas. Por aquí tenemos 164 y por aquí 83 milímetros. Aquí vamos a trabajar todo en milímetros. ¿Sí? Muy bien. Entonces abrimos una nueva ficha o un nuevo proyecto. Esto un poco más abajo. Ahora insertamos un rectángulo. Por aquí está bien. 83 y por aquí 164. Ahora vamos a insertar una pequeña línea aquí en el medio donde va a ir unos círculos. Esta es una manera. Otra manera es colocarlo de frente, el círculo aquí en el medio, y luego bajarlo 15 milímetros. Pero esta vez lo vamos a hacer así. Ahora sí, aquí colocamos un círculo de 15 milímetros de radio. Ahora otro ahí mismo de 12 milímetros del radio. Está bien. Ahora lo borramos esto y nos vamos para abajo, y aquí vamos a insertar un círculo de 36.5 milímetros. Este pequeño triángulo verde nos indica el punto medio de un segmento que tocamos. Ahora otro círculo, esta vez de 26.5 milímetros. Ahora vamos a recortar. Elegimos este de aquí
limitamos por el rectángulo. Ahora se va este y este otro. Ahora vamos a insertar una línea aquí al centro hasta aquí abajo, y ahora vamos a hacer un desfase. Por aquí está el desfase, un desfase de 12.5 milímetros. Presionamos y jalamos por este lado y también por este otro lado. Ahora vamos a hacer un redondeo en esta parte. Para eso insertamos este tangente, tangente, radio. Aquí tangente, aquí también tangente. Ahora un radio de 40 milímetros. Ahora al otro lado, de igual manera, tangente, tangente y un radio de 40 milímetros. Ahora vamos a hacer otros recortes limitados por esta línea, por este semicírculo y por esta otra línea. Ahora se va este y este otro. También vamos a ir eliminando esta línea. Ahora vamos a hacer unos recortes más. Aquí en recorte, enter aquí afuera, para ir quitando todas las líneas que ya no nos sirven. Perfecto. Ahora vamos a hacer el detalle que va aquí en el medio. Este detalle o corte que va ahí. Para eso debemos de hacer unos desfases. Pero antes debemos de unir estos segmentos que están independientes. Vamos por aquí, unir, damos clic, otro clic y enter. Nuevamente enter para repetir el comando y unimos. Ahora probamos, a ver, ahí están bien. Ahora sí, el desfase. El desfase va a ser de 4 milímetros. Presionamos y jalamos, aquí también presionamos y jalamos. Ahora vamos a insertar un círculo aquí. Tangente, 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 ¿sí? Tangente, tangente, tangente. Aquí no es necesario darle un radio. Ahora aquí otro pequeño círculo, tangente, tangente y radio. Aquí sí es necesario darle la medida de un radio. Uno más por aquí, radio 3 milímetros. Ahora vamos a recortar. Aquí recortar, enter aquí afuera, y vamos quitando todas las líneas que no nos sirven. Muy bien. Por aquí nos está faltando un rectángulo. Insertamos uno de 16 por 5 y lo movemos o desplazamos hacia su lugar. No nos olvidemos de guardar nuestro dibujo. Ahora por aquí también otro rectángulo de 15 por 14. Ahora lo movemos hacia abajo. Activamos este para que baje derechito. Ahora aquí un círculo. Ahora van a ver la otra manera de colocarlo. Desde este punto hasta el centro del círculo 5.5 y el radio del círculo 4. Ahora vamos a redondear estas esquinas. Tangente, tangente, radio 5. Este redondeo de estas esquinas también se hace con el comando empalme. Más adelante lo vamos a usar y van a ver que se puede realizar una cosa de varias maneras. Y seguimos eliminando por aquí todos los que no nos sirven. Ahora fíjense aquí, estos elementos están independientes y debemos de unirlos. Aquí unir, seleccionamos y damos enter, y todo esto ya nos quedará como un solo elemento. ¿Sí? Ahora esto lo vamos a copiar utilizando el comando de simetría. Seleccionamos, ahora designamos el eje de simetría que va a ir desde aquí hasta por aquí, enter, y listo, ya lo tenemos. Ahora nuevamente otro rectángulo de cualquier medida, lo movemos este punto hasta este punto. Ahora lo subimos 20 y lo vamos a copiar también con simetría. Ahí. Ahora vamos a redondear estas dos esquinas.
con un círculo del radio 2 y vamos eliminando todas las líneas que ya no nos sirven. Este y todos estos. También, como ya nuestro dibujo en 2D está listo, vamos a eliminar todas las líneas guía y todas las líneas que ya no nos sirven. Y por último, estos tres. Ahí lo tenemos. Ahora fíjense, lo que vamos a hacer es copiar dos de esto. Comando copiar desde cualquier punto a cualquier punto. Ahí está bien. Ahora vamos a ir eliminando y dejando aquí en el primero, vamos a dejar estos dos o estas dos partes de nuestro dibujo, y en el dibujo de aquí del medio vamos a dejar la parte central de nuestro dibujo. Eliminamos todo esto, también y estos de aquí. Acá hay unos puntos, vamos a cortar esto de aquí, así. Ahora también eliminamos esto, así. Ahora en esta parte o en el tercer dibujo vamos a dejar el detalle con el que vamos a hacer el corte a nuestra biela. De aquí falta cortar esta parte y este de aquí y listo. Ahora vamos a unir todos estos segmentos que están independientes. Unir, seleccionamos enter y se unen todos, ¿sí? Aquí creo que esto está afectándonos. Esto lo eliminamos y por aquí también debe estar el otro. Ahí está, ¿eh? Listo. Ahora sí, ya deben unirse. Unir, seleccionamos, a ver, listo. Todo debe ser un solo elemento. Y de igual manera vamos también por aquí, unir, seleccionamos también este de aquí, un solo elemento. Ahora falta este último y listo. Ahora vamos a juntar esto en el primero. Seleccionamos, tomamos desde este punto central y lo colocamos ahí. Ahora, para continuar vamos a ir a nuestro espacio de modelado en 3D. Vamos a ver cómo estamos por aquí. Ahora lo primero que vamos a hacer es girar este punto de giro aquí, eje de giro, el color rojo, desde aquí hasta aquí, 90 grados. Ahora lo vamos a desplazar tomando del punto central y lo colocamos aquí. Ahora vamos a ver cómo estamos, fíjense. Ahora esto lo vamos a traer también tomando desde este punto, ahí está, y lo colocamos aquí. Y a este le vamos a levantar un poco en el plano XZ 3 y fíjense cómo debe quedarnos. Ahora también a este círculo en el mismo plano XZ 20, puede ser más, eso no importa, después vamos a ver por qué. Ahora sí llegó la hora de extruir primero esta pieza. Extrusión, seleccionamos intro o enter y le vamos a dar 10.
puede ser más, porque esta pieza solo nos va a servir para hacer el recorte. Y ahora estas dos, y a estas le tenemos que dar 7. Ahora estos dos, extrusión, seleccionamos, y a estas 13 de 13 milímetros. Bien, ahora quieren ver cómo va quedando. Vamos acá en vista realista y fíjense cómo está. Ahora vamos a hacer el recorte. Vamos a restar esta pieza de esta. Vamos aquí, restar esta pieza menos esta, enter, y listo. Fíjense cómo está. Vamos a regresar aquí. Ahora vamos a unir todas las piezas estas que están independientes y hacerla una sola, así. Ahora sí es una sola pieza, pero es solo la mitad de la pieza. Para eso vamos aquí en vista izquierda, vamos a copiar con simetría, eje de simetría, y hacemos la otra mitad de nuestra pieza. Ahí está. Pero también estas son piezas independientes. Fíjense. Vamos por aquí. Así, fíjense, son dos piezas. Para eso lo vamos a unir y hacerla una sola pieza. Ahora sí. Y lo que nos falta es el agujero de aquí. Para eso extruimos este círculo hacia abajo a cualquier distancia y lo restamos. Y ya va quedando nuestra biela. Ahora solo falta esta parte. Para eso vamos a mover estos dos círculos un poco en el plano YZ, más o menos ahí. Ahí está bien. Ahora vamos a extruir estas dos. Extrusión, seleccionamos, extruimos a 20 milímetros. Ahora estos dos círculos, eso por este lado, ahí, a cualquier distancia. Ahora sí lo vamos a restar, estas tres piezas menos estas dos, y listo. Ahí tenemos nuestra biela. Esto lo vamos a levantar un poco para que esté sobre el plano XY. Lo vamos a levantar 13 milímetros. Ahí está. Ahora sí, ahí lo podemos ver. ¿Qué les parece? ¿Está fácil? Muy bien, entonces en la segunda parte estaremos dibujando la base. Nos vemos.